Aquí seguimos en directo en Alex Comunica cuando son ahora mismo las 6:06, emitiendo para todo el mundo desde todas las plataformas de Alex Comunica TV, tanto en YouTube como en Facebook, también en Twitch y Twitter, ahora conocido también como X. Hoy nos acompaña la buena amiga y colaboradora de este canal, que hacía tiempo que no tenemos la suerte de conversar con ella, pero siempre es un placer conversar con la doctora en comunicación, escritora, conferenciante, Cristina Martín Jiménez. Cristina, bienvenida. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de verte. Encantado yo. Encantado de tener a una mujer guerrera. Que necesitamos muchas mujeres guerreras en este mundo. Mira, Cristina, que seguro que lo sabéis, pero por si aún no os habéis enterado porque quizá habéis estado en otro planeta o en otra galaxia, que sepáis que Cristina acaba de publicar un libro que ya tenéis en todas las librerías y que, por supuesto, aquí en el programa recomendamos. Este libro que veis aquí en pantalla. Libertad o tiranía, Agenda 2030 de Cristina Martín Jiménez, como podéis ver allí. Cristina, bueno, vamos a hablar un poco de actualidad, ¿no? Ya que estamos. Hablemos un poco de actualidad porque, mira, hoy he visto, salen todos los diarios, como, por ejemplo, el Euribor ha bajado. Ha bajado el Euribor. Pero eso, como mucho, se va a traducir en pagar 4 euros menos de hipoteca. Cuando el Euribor sube, hay hipotecas que se disparan hasta el 70%. Cuando baja, a 4 euros menos. Esto como la gasolina, ¿no? Suben los precios de la gasolina y es una subida histórica, y cuando baja el precio del crudo, en vez de ser una bajada proporcional a la subida, no, baja muy poquito, incluso se mantiene el precio. Claro, cuando uno ve estas noticias, por no hablar de la luz, etcétera, 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 parece que me estén tomando el pelo, y eso que me queda poco ya, ¿no? ¿Nos están tomando el pelo? ¿Esto qué es? ¿Es un videojuego? ¿La macroeconomía no existe? ¿Qué está pasando aquí? Porque esto no se entiende. Visto desde fuera, no se entiende. Efectivamente, no se entiende porque las reglas ya no existen. Las normas, la escuela liberal, la escuela que ha regido durante los últimos años, ya no existe. Y te voy a dar un dato muy interesante. Hace ya tiempo vengo yo conversando con quien fue la mano derecha de Mario Draghi, cuando Mario Draghi, después de pasar por el Club Bilderberg, fue nombrado el presidente del Banco Central Europeo. Pues bien, esta mano derecha, que era un chico muy joven, bastante inteligente, porque siendo tan joven, era uno de sus grandes apoyos en el equipo. Él era lituano. Está ahora en el Fondo Monetario Internacional en Nueva York. Y él me contaba, dice, no entendemos, claro, él contactó conmigo hace ya años porque él buscaba respuestas. Me dice, Cristina, es que no entiendo lo que ocurre porque, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, ¿no? De repente baja el Euribor. Y dice, nos ponemos todo el equipo a entregarle informes al señor Draghi de hacia dónde va la economía, porque según las reglas económicas, pues ahora tienen que bajar las hipotecas y tal. Y él nos escucha, deja los informes a un lado y dice, sí, pero vamos a hacer esto. Pues esto es contrario a todas las leyes y a todas las lógicas. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Claro, yo le decía, ¿por qué? Porque eso es lo que les beneficia a estos títeres, a estos líderes financieros que ponen al señor Draghi a manejar la economía, en este caso de la Unión Europea, para que los ricos sean cada vez más ricos, estos grandes fondos, estos grandes conglomerados, las grandes corporaciones que están en guerra con la clase media, con los pequeños y medianos empresarios, con los autónomos, con los trabajadores, que sudamos la gota gorda para llegar a fin de mes y que no nos explicamos, porque no hay explicación posible, a no ser que sea la tiranía y el robo implícitas en la Agenda 2030, que cómo era posible que nuestros abuelos y nuestros padres vivían con el sueldo del padre, porque en la época de nuestros abuelos no trabajaban las abuelas, tenían para todo y ahora a nosotros no nos llega para nada. Yo tengo casos de amigos, y que quizá lo haya comentado contigo en otra ocasión, que no se pueden, que sí se pueden divorciar, pero que tienen que permanecer viviendo en el mismo techo porque no tienen dos sueldos para alquilar siquiera 2 pisos. Entonces esto contradice
uno de los objetivos que defiende la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030, Efectivamente. que dice la justicia social, la justicia económica, equilibrio, que nadie pase hambre, tal, que eso, hombre, sobre la mesa está muy bien, eso lo firmamos todos, ¿no? Pero luego observas la realidad, es lo que dices tú, se está encargando la clase media. La luz, ya si te llega una factura de 50 o 60 euros, ya es una suerte, porque la media ahora mismo en España es de 90 euros para arriba. Factura de la luz, que ya es mensual. No es la factura bimestral, es la factura mensual. La gasolina, que no baja ni mucho menos, todo lo contrario, sigue a la alza. Esto que está pasando con las hipotecas. Es decir, se está encargando la clase media, entonces ese objetivo tan bonito o tan utópico que defiende la Agenda 2030 no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. En absoluto, la Agenda 2030 tiene una cara visible, que son esos 17 objetivos: acabar con la pobreza, acabar con el hambre, acabar con las injusticias, acabar con la guerra, pero es simplemente una máscara. Ya sabemos que el mundo es un teatro. Lo que hay por detrás es toda una planificación, yo le llamo antropolítica, en el libro, después de haber estudiado a fondo, que llevo ya 20 años estudiando lo que hoy se llama la Agenda 2030, que antes tuvo otros nombres. Es un plan completo para la dominación absoluta, ¿no? Es el gran reinicio de Davos, el no tendrás nada y serás feliz, el que efectivamente, y tienen que ir por fases, cada vez nos tienen que empobrecer más a la clase media, la clase baja ya está subsidiada, ya está con la renta básica universal desde hace ya muchos años, y a lo que se aspira es a eso, a que nosotros nos coloquen una renta básica universal. Hace unos días ya ha empezado a hablar públicamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un niño Bilderberg, un niño Davos, de que iba a empezar a implementarse las monedas digitales. Y ya está hablando claramente de que te van a decir en qué te vas a gastar tu dinero, que ya no es dinero, ya son vales, ya es un crédito, ya son las cartillas de racionamiento de todas las tiranías, ¿no? De todos los momentos bélicos. Que si tú no te gastas bien esos créditos, yo le llamo el carnet del esclavo, pues te los van a ir quitando, te van a prohibir acceder a los bares, ¿no suena de algo? A los centros culturales, al cine, a los museos, te van a prohibir acceder a matricularte en determinadas universidades. O sea que se está viendo ya claramente que esta Agenda 2030 es el todo de esta apuesta, de este gran experimento que fueron los protocolos de la pandemia COVID, ¿no? Fíjate que tú abres el libro hablando de Pilatos. Ah. Pilatos, que era un militar, te leo, ¿eh? Era un militar y político ávido e insatisfecho que ambicionaba trepar en las estructuras de poder imperial en aquel delicado momento histórico, inicio de una nueva era, como recordamos. La pregunta clave que emergió en su mente táctica frente a Jesús no fue ¿qué es la libertad?, sino ¿qué es la verdad? Y yo te pregunto eso, Cristina, porque hay tanta información por aquí y por allá, tantas noticias fake de un lado o de otro, que al final uno no sabe a qué creer o qué hacer, o ¿qué es la verdad, Cristina? Claro, yo te puedo contestar qué es la verdad periodística, como sabes, en mi ámbito, ¿no? ¿Qué es la verdad en la comunicación? ¿Qué es la verdad? Entonces, nosotros estamos asistiendo a una persecución a aquellos periodistas críticos, a aquellos ciudadanos que tienen reconocido su derecho fundamental a la libertad de expresión, y tenemos también como ciudadanos el derecho reconocido en la Constitución, el derecho a la información, el derecho a estar informados. O sea, la verdad periodística está basada en investigación, en contrastar datos, en presentar hechos objetivos, pero nos estamos encontrando con que estos niños, estos títeres, estos tiranos de Davos puestos en gobierno, lo que están sustentándose continuamente sobre lo que ahora se llama el relato, que es un cuento, que es la mentira, que son los bulos de toda la vida. O sea, son cuentos y cuentos y cuentos. Y en base a crisis, los cuentos de las crisis, la propaganda de las crisis, siempre tienen un motivo para subirnos el precio de la gasolina, para ponernos las monedas digitales, para implantar el carné verde, la transición energética, porque hay una crisis medioambiental, hay una crisis del clima, porque hay una crisis de las pandemias, porque hay una crisis de confianza en los gobiernos, como criticamos al gobierno, parece que está prohibido en democracia, es lo que hay que hacer, y en periodismo muchísimo más, investigar al poder para denunciar sus abusos.
Entonces, claro, a esa verdad, obviamente la introducción que tú has leído es una verdad ontológica, ¿no? Es una verdad del alma, es una verdad revolucionaria. Es la verdad a la que hoy tenemos que acceder todos y que tenemos que combatir todos. Esa gran mentira, esa verdad revolucionaria que levanta los velos de la Agenda 2030, que levanta los velos de los tiranos y que deja ver las guerras psicológicas, las guerras invisibles, los ataques, las mentiras, las propagandas. Esa es la verdad que a mí, yo me refiero obviamente en mi oficio de periodista y de doctora en comunicación y periodismo, y es la verdad que yo destapo en el libro Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Te leo. La Agenda 2030, el gran reinicio, el ecologismo, las crisis económicas, los géneros, el transhumanismo, la inteligencia artificial, el terrorismo, el aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Todos son golpes de Estado encubiertos, golpes de Estado contra los Estados-nación. ¿Y quién los ejecuta? ¿Quién los diseña? ¿Quién los planifica? El poder privado, es decir, la plutocracia. Es decir, que no estamos en una democracia, sino que estamos, Cristina, en una plutocracia, es decir, en un gobierno de unos pocos. El gobierno de unos pocos que tienen el dinero y que entonces compran países, compran presidentes, compran periódicos, compran cuentos, compran mensajes y ese es el tema que poco a poco vamos entendiendo, Alex. Yo estoy muy contenta con el resultado que estamos obteniendo de todo el combate que hemos dado durante la falsa pandemia de la OMS. Están saliendo muchísimas noticias de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque si no hubiésemos presionado, estos tiranos ya nos habrían puesto el bozal digital, nos habrían colocado el Neuralink de Elon Musk y nos habrían metido a la mitad en un manicomio y a la otra mitad en la cárcel. Bueno, tú espérate que yo creo que no han desistido aún en el intento, ¿eh? Y esto del Neuralink, que algunos dicen, no, la idea se ha desechado. Tú espérate porque va a haber cola, ¿eh? Va a haber cola de gente que ansiará ponerse ese chip aquí para llevar el móvil ya integrado y, claro, tener acceso al metaverso y todo esto, porque, claro, si bien es cierto que muchos miramos esto con, hombre, pues con inquietud, ¿no? Y procuramos informarnos y sabemos un poco que quizás estamos inmersos en una tercera guerra mundial ya, pero tercera guerra mundial psicológica, sobre todo. Hay muchos que están de acuerdo con todo lo que está pasando, muchos que abogan por la inteligencia artificial, pero vamos, sin límites ni nada, muchos que se instalarían ese chip neural. Ahora, a veces parece que uno esté nadando como a contracorriente, ¿no? El mundo va por donde va. Sí, a veces parece que nadamos a contracorriente y es verdad, date cuenta que yo llevo 20 años nadando a contracorriente, ¿no? Pero hay algunos de estos instrumentos que tú has citado que ya se están cayendo. El otro día leí en un titular, la plataforma para ligar la plataforma juvenil Tinder para ligar, teleligar, ¿no? Teleligar. Está perdiendo seguidores, está perdiendo adictos, los chicos prefieren salir a ligar en las discotecas. ¿Ves? Es que somos muy noveleros, como decimos en mi pueblo. Nos encantan las novedades, nos encantan los jueguecitos, pero de repente Sí. nos cansamos y lo tiramos a la basura, ¿no? Y con Neuralink pues pasará lo mismo. Habrá muchos que por novelería, por novedad, se pondrán el chip en la cabeza, será un auténtico desastre, serán tecnoesclavos, morirán la mitad implementándose esa tecnoesclavitud a distancia, pero otros es que no vamos a pasar por el aro. Es que no vamos a pasar por el aro. Es que no estamos dispuestos a caer en sus trampas y además, yo es que cada vez me río más, Alex. O sea, yo creo que esta visión también, después de haber sufrido tanto durante tantos años, de estar avisando sola en el desierto, pero ya ha pasado el tiempo, digo, es que no los puedo tomar en serio. Es que sería indigno por mi parte tomármelos en serio. Ya no me preocupan, sé que van a fracasar. Y lo tengo tan claro, lo tuve tan claro desde el primer libro, que lo cerraba así, siempre lo cerré con que no lo van a conseguir. Era muy jovencita, tenía 29 años. Lo tengo tan claro
que es que ya, por ejemplo, todo lo que ha pasado este fin de semana con el títere de la Agenda 2030, el títere de Davos, el presidente Pedro Sánchez, es que para mí ha sido un festival del humor. Ah, bueno, Es que sí, no he sí, bueno, podido esto reírme más. te lo quería preguntar, porque esto ha sido el vodevil, ¿no? Un poco de Pedro Sánchez. Si bien es cierto, uno se pregunta, si estuviera Feijóo, pasaría tres cuartos de lo mismo, si estuviera Abascal, pasaría tres cuartos de lo mismo. Me refiero que, al final, todos son títeres, ¿no? Hoy por hoy, Ah, confiar en los políticos, teniendo en cuenta esa plutocracia, los que están por encima gobernando, las grandes corporaciones, aquellos que ni siquiera conocemos, que son los que toman las decisiones reales. Al final, esto de la política es una pantomima. Aquí en Cataluña ahora vamos a votar el 12 de mayo, creo, y esto va a ser otra pantomima también, ¿no? Y que al final dices, ¿qué hacer con tanta pantomima, no? Porque los políticos cada vez menos, eso sí, pero siguen teniendo su peso, toman decisiones de importancia que tienen que ver con la fiscalidad de cada país, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué hacer cuando vemos que los políticos realmente no tienen mucha voluntad, entre otras cosas porque quienes mandan no son ellos? bueno, ellos son como intermediarios, ¿no? Son como los coordinadores de una redacción periodística. Está el propietario del medio, que tú como periodista nunca lo ves, nunca sabes quién es el propietario. Está ahí este BlackRock, Stick Street, esos grandes conglomerados financieros, esos conglomerados buitres que van absorbiendo todas las economías, que ya son los dueños de Ucrania. Después está el jefe de redacción, que es el que con el que hablas y está el coordinador, que funciona un poco como intermediario, regula el trabajo de los redactores y está en contacto con el jefe, con el director del medio, ¿no? Entonces los políticos son un poco así, que están en medio. Saben que no se pueden mover mucho porque acaban fuera de la redacción, acaban fuera de la foto. Pero saben también que parte de su supervivencia estriba en que el pueblo lo vote. Con lo cual hay un juego complicado entre las presiones de los grandes fondos que les han financiado las campañas, que son los dueños de los medios, que les pueden montar de repente una face news, un bulo y quitarlos del medio, y este pueblo que, si no está contento con las leyes, presiona, sale a las calles, no le vota, ¿se entiende? Entonces, claro, estamos viendo, como te decía antes, que hay muchas noticias esta semana, me he dedicado esta mañana a leer todas las noticias, que todos esos puntos de la Agenda 2030 se están derrumbando. Y una de ellas es que en Inglaterra, en UK, pues se acaba de caer la igualdad de género. Acaban de reconocer el Centro Nacional de Salud que el sexo es biológico, que es un hecho biológico, que hay masculino y femenino y que el género es otra cosa, pero han tenido que reconocerlo por la presión de la sociedad. Acuérdate que incluso la escritora J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, dijo, me da igual, voy a seguir diciendo que una mujer es una mujer aunque acabe en la cárcel. Ella obviamente tenía buenos abogados para defenderla, pero es la presión de la sociedad la que tiene una espada de Damocles en el cuello del político. Y otra espada, los grandes fondos. Otra cosa que se está cayendo, pues mira, se ha publicado también un juicio colectivo de afectados por la vacuna AstraZeneca en Reino Unido otra vez, que AstraZeneca ha tenido que reconocer en sede judicial que su vacuna pues, puede causar efectos extraños, o sea, que ya en sede judicial. En Holanda se están echando para atrás con el Tratado de Pandemias. La misma Organización Mundial de la Salud está retrocediendo, o sea, que hay un horizonte abierto, que hay mucha esperanza, que hay mucha tiranía, pero que también hay muchas personas libres gritando libertad. Hay muchas almas De que lo hecho, están. hay que decir, Cristina, que tienes un capítulo interesantísimo donde hablas del tema de las vacunas. Yo os recomiendo que lo leáis en este libro, Agenda 2030, Libertad o Tiranía, porque, claro, no es una opinión. No es una opinión de una periodista bien informada como el caso de Cristina. Es que se contrastan titulares incluso de los medios oficialistas o los medios del régimen, donde se está reconociendo, hombre, que algo no se hizo bien. Algo no se hizo bien.
Yo os emplazo a que erais ese capítulo precisamente dedicado a las vacunas porque es muy interesante. Claro, uno se da cuenta, Cristina, y eso sí que es cierto, que como cada vez la gente está más despierta, y esto hay que decirlo así, no hay tanta censura como antes. La sigue habiendo, ¿eh? Pero no tanta, porque tú misma, hace unos años, tú estuviste 7 años censurada. Publicaste un libro que te censuraron durante 7 años. Pero tú misma, a pesar de padecer esa censura, hoy por hoy publicas libros con una gran editorial que tiene una gran difusión, que es Planeta. Lo cual, hombre, pues hay que darte la enhorabuena y hay que dar también la enhorabuena a Planeta por permitir voces disidentes y darles promoción, darles paulo. Es decir, que hay esperanza, por lo que estoy viendo. Efectivamente, mira, yo lo único que cuando reflexiono, ¿no? Porque sé, cuando voy a dar una conferencia, digo, sé que me van a preguntar y qué podemos hacer. Yo no tengo fórmulas mágicas. Yo la única fórmula que conozco es trabajar. Trabajar, no rendirme, trabajar, si me censuran un libro, escribí otro, seguir adelante, mucha vocación, tengo mucha vocación periodística. Si me denuncian o si me intentan ridiculizarme, seguir trabajando e hice mi tesis doctoral. Y yo es que no encuentro otra fórmula que el conocimiento y el trabajo. Si ellos quieren implementar unas rentas básicas, un régimen de todo es préstamo y alquiler a través de una moneda digital, que no existan los pequeños y medianos empresarios. Tenemos ahora, los jóvenes de ahora tienen unos instrumentos que nosotros no teníamos, Alex, como son las redes sociales, unas nuevas plataformas de comunicación, que además hay jóvenes muy brillantes que inventan nuevas plataformas que no quieren vendérselas al sistema, como es el caso de Telegram, que han intentado cerrar, y que estos jóvenes con esta inteligencia artificial, con esta robótica, con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, generan puestos de trabajo, generan empresas, generan riqueza. Y eso es lo que hay que potenciar. Esa es la mayor rebeldía que se le puede presentar al sistema. ¿Quieres convertirme en un esclavo subsidiado? ¿Quieres que tenga un carnet de esclavo donde haya unos créditos que tenga que gastar en tus empresas? Me rebelo, tengo instrumentos para crear las mías, soy inteligente, soy humano, tengo dignidad y no voy a permitir que me esclavices. Leo tu libro. Tras analizar al detalle la Agenda 2030, sus entresijos, sus incoherencias y sus contradicciones, mi conclusión es que ha sido elaborada por un equipo de antropólogos que trabaja conjuntamente con las agencias de inteligencia, como la CIA, que a su vez integran la estructura de poder de la plutocracia estadounidense, que es de donde parte todo el plan. Claro, uno puede pensar, Cristina, gente que tiene mucho poder y están ya mucho tiempo allí, por no decir siglos. ¿Qué puedo hacer yo? En mi caso españolito de a pie, contra todo eso. Hombre, sí, informarme bien, sí, cuidarme bien, que la revolución sea individual y a partir de que sea colectiva, sí. Pero ¿qué podemos hacer, Cristina, contra eso? ¿Qué podemos hacer contra esto? Lo que estamos haciendo, Alex, lo que estamos haciendo. Y no dejar de hacerlo, no rendirse. Hay que perseverar, porque date cuenta, una de las grandes armas que ellos utilizan es la propaganda. Invierten miles de millones de dólares y de euros en propaganda, en comprar medios de desinformación, ¿no? Ya masivo, porque los convierten en medios de desinformación. Y si realmente, entonces viene una pregunta a colación de esto. Si realmente todos estuviésemos ya bajo su yugo, si realmente todos fuésemos esclavos, ¿por qué se gastarían el dinero en seguir intentando engañarnos? Si ya somos esclavos, ¿por qué se gastan el dinero en mentirnos? Porque Claro. nosotros tenemos que darles el consentimiento. Tenemos que acordar con ellos que estamos de acuerdo con respecto a la sociedad que quieren crear. Y como no estamos de acuerdo, pues empiezan con la censura, con el insulto, con faltar al derecho al honor. Todo esto tendríamos que denunciarlo. Es que lo que Pero tendríamos que ¿por qué hacer es... crees, Cristina, que la censura se ha suavizado? Porque es cierto, ya no se censura tanto como antes. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que la censura se haya suavizado. Simplemente durante los años que duró la falsa pandemia,
podemos hablar de 3 años, ¿no? Sí. Fueron el FBI se descubrió cuando Elon Musk entró en Twitter, a través de los archivos de Twitter, que se los dio a jóvenes periodistas para que lo difundieran, lo estudiasen. Se descubrió que la Organización Mundial de la Salud, que el FBI, que la CIA y que la administración estadounidense, entre otras muchas, las farmacéuticas, habían pagado para que censurasen. Habían pagado para la creación de perfiles falsos. Habían pagado durante el negocio de la pandemia. Ahora, como no estamos en la plena desarrollo de este psicoescenario, se ha frenado un poco. Hay otros temas sobre los que se puede hablar, pero sabes perfectamente que siguen tirando canales. Si en una entrevista nombras a la siguen tirando canales. Eso está claro. Por eso, incluso yo antes, hablando con Cristina, decía, Cristina, que estamos en YouTube, ya sabes que hay cosas que no se puede ser muy explícito, pero lo podemos dar a entender porque a buen entendedor pocas palabras. Claro, eso es lo que pasa, que hay un antes de la falsa pandemia y un después de. Que hay una autocensura, ¿no? Nos hemos vuelto todos un poco más eufemísticos para poder sobrevivir y aún así hacer llegar el mensaje, ¿no? Bueno, estamos ahí siempre haciendo... Más creativos. Haciendo equilibrios, más creativos, tú lo has dicho. Fíjate, por aquí dices una cosa en el libro muy interesante y que no estará obviamente exenta de polémica, como tiene que ser, porque en la vida, si no hay polémica, es que no hay vida. Dices, primero se instrumentalizó, se utilizó a la mujer para lanzar la violencia de género con el objetivo de desempoderar el estatus masculino en la sociedad. El hombre desde su nacimiento es un criminal por el solo hecho de serlo. Ahora, en la segunda fase, se busca desempoderar a la mujer al igualarla con todo aquel que se sienta mujer. Para ello se ha lanzado el llamado movimiento trans. Si todo puede ser mujer, nada lo es. En esta área, la ciencia, biología, no importan. Destruyen todo lo que les estorba y todo lo que obstaculiza el triunfo de su cuento. Claro, esto es como todo. Hay un hilo, digamos que hay un margen ahí muy estrecho, porque sí que es cierto, y esto es cierto, aquí en plena era franquista, pues se perseguía a los homosexuales, ¿no? Claro, pero aquí no estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de que aquí todos podemos tener nuestra opción sexual y, oye, y a gozarla y a disfrutarla. ¿De qué estás hablando tú exactamente, Cristina, cuando dices que se está instrumentalizando a la mujer y ahora además se la ha empoderado y ahora se la está desempoderando? Claro, efectivamente, es un doble juego horrible el que llevan con la mujer. Primero la empoderaron para lanzarla contra el hombre. El hombre es un criminal por el solo hecho de serlo. Ponen en el foco mediático casos extremos, obviamente los hay, ¿no?, de violencia doméstica, e intentan que parezca mucho ruido, que parezca que hay muchos, que parezca que es muy grande. Cada caso de violencia o de ya sea entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, porque también los hay entre parejas homosexuales, entre una mujer y una mujer, es obviamente condenable y horrible. Pero cómo se instrumentaliza y se utiliza como propaganda para que parezca que es un problema enorme que hay que combatir. Y después encima meten los 112 géneros de la ONU, que es uno de los puntos de la Agenda 2030, igualdad de género, donde en Alemania se acaba de implementar una ley que dice que tú puedes cambiar de género cada año. O sea, un año te puedes sentir mujer, al año siguiente te puedes sentir hombre, al año siguiente te puedes sentir perro, al año siguiente te puedes sentir cis, queer. Cada año surgen nuevas confusiones en torno a la identidad. Porque lo que están atacando es no solamente la identidad, sino el estatus que esa identidad te da en una sociedad. El estatus como mujer, los derechos de la mujer, los derechos de madre, el estatus de padre, el estatus de hombre. Como ves, todo es un totum revolutum para que los jóvenes tampoco se reproduzcan, que es uno de los temas que sustentan la Agenda 2030, como bien sabes. Ellos lo llaman la salud reproductiva, pero sobre todo van a la identidad. Te debilitan y al debilitarte pierdes el estatus jurídico y pierdes el estatus social. Es curioso, además, contradictorio, porque a la vez que parece que sí, que puede, no lo sé, puede que haya un plan para que no reproduzcamos tanto, no seamos tantas personas en el planeta Tierra. Por otra parte, las clínicas de fertilidad y de reproducción asistida han experimentado un boom los últimos años, no solo en España, sino en todos los países desarrollados, ¿no? Hay cada vez más dificultades
para concebir. Tú hablas en el libro de que se está atacando a la familia como unidad tradicional, a la familia tradicional que se la está desintegrando. Claro, yo también aquí, Cristina, te quiero hacer una reflexión. Si bien es cierto, la familia tradicional no es hombre y mujer, matrimonio. Hombre y mujer, matrimonio. Esa sería la familia tradicional. Pero a veces, y yo, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, hay una familia de homosexuales, son dos padres. Y tuvieron, bueno, un niño por adopción, adoptaron un niño. Pues ese niño, a ver, ese niño es feliz y quizás sí que dos personas del mismo sexo pueden dar un apego seguro a un niño y puede que crezca bien ese niño. Lo digo porque a veces cuando decimos algunas cosas, quizá hay quien pueda pensar, no, pero ¿qué pasa? ¿Que entonces solo puede existir la unión hombre-mujer? Cuando a veces hay niños que han nacido en matrimonios hombre y mujer, que si él es maltratador, que si la otra esto y lo otro, y han tenido peor trato que en una familia homosexual. Claro, ¿hasta qué punto? Lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad en todo esto? Sí, a lo que vamos con la familia tradicional, a lo que vamos con... si tú recuerdas el primer capítulo del libro, Libertad o Tiranía, yo lo que hago es Sí. una exposición sobre la antropolítica, lo que yo llamo la antropolítica. Yo me he dado Ujú. cuenta que la Agenda 2030 no es nada sin la antropología, y la antropología aplicada a un sistema político, la construcción de una polis global. En este sentido, en un momento determinado de la historia antigua, estamos hablando de los clanes y las tribus, ¿no? Porque a mí me encanta leer e investigar sobre historia antigua. La mujer era la jefa de la tribu. La mujer, y así aparecen todas esas estatuillas maravillosas, las Venus de Willendorf, de Valdivia en Ecuador, donde se ve a las mujeres de pechos amplios, de caderas amplias, aparecen unas en Turquía sentadas en un trono. Ella es la jefa porque ella garantiza la supervivencia de la tribu al dar a luz y al agrandar el número de miembros para defenderse, buscar comida, cooperar, todas estas cuestiones. Después seguimos más adelante. Cuando aparecen las primeras, tú sabes que al principio la comunicación era oral. En Hijos del Cielo yo hago un estudio de los primeros libros publicados en todas las culturas antiguas. Y en uno de ellos encontré una cosa maravillosa, ¿no? En la primera cosmogonía china, pues ellos hablan de que hay un señor Fuxi que se parece mucho al Moisés, a nuestro Moisés cristiano, hebreo, ¿no? Al que escapa de la esclavitud de los faraones en Egipto. Y entonces este Fuxi dice que miró a un lado, miró a otro y vio que aquello era un caos, que los niños sabían quién eran sus madres, pero que ignoraban quién eran sus padres. Entonces él ordenó la sociedad y constituyó el matrimonio. Esto se considera un paso muy grande a nivel antropológico, porque ya hay un orden social, hay un vínculo, hay una dependencia, en el buen sentido entendida, y esto es lo que se quiere destruir. Obviamente, si tú me has puesto un ejemplo muy concreto, muy singular, de una pareja homosexual que tiene un niño y que ese niño es feliz. Muy bien, yo no voy a atacar a esa pareja. No sé, tendríamos que investigar más si eso es bueno para el niño, si no lo es, pero mientras esté recibiendo amor, pues seguro que es mucho mejor que esté en ese hogar que en un hogar donde los padres estén pegando a leches, ¿no? Pero sin perder de vista que lo que nos ha traído hasta aquí y lo que nos conforma como ser humano es una familia. Porque seguro que esta familia singular a la que tú y muy concreta a la que te has referido, pues tendrán esos niños tíos, tendrán abuelos, tendrán primos, Sí, y eso es lo que le sí. va a conferir a él una estabilidad. Lo digo porque a veces este comentario, o sea, esta afirmación que la haces sustentada además en documentos, en datos, en tu libro, que lo vuelvo a decir, está muy bien escrito, yo lo recomiendo, como todos los libros de Cristina Martín, puede haber quien se coja esto, lo coja desde fuera, coja la verdad simplista y ya remeta contra todos los matrimonios homosexuales. No, es que los homosexuales no pueden ser buenos padres. No, es que a ver, una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, una familia homosexual de dos padres o dos madres tiene una familia también tradicional y puede conferir y puede dar unos valores al niño. Que... Pero Ale, lo que también se mete aquí ahora ya es que cualquier cosa es familia, ¿no? Lo mismo que hemos estado antes analizando un poco con la mujer, porque ahora nos dice la ministra de la Agenda 2030, Ione Belarre, que incluso tu compañero de piso es tu familia. O
Es una Ah, lucha bueno, ya. contra todo, que sabe, o tu perro es tu familia. Oye, Bueno, claro, si hablamos ya de la vamos a familia contextualizar, espiritual. claro, vamos a contextualizar las cosas en su sitio, no los utilices a luchar contra la familia tradicional, que es la que nos ha traído hasta aquí, desde las tribus y los templos al aire libre de forma redondeada. O sea, vamos a enseñarle a las personas de dónde venimos, porque el tema es que tú no sabes quién eres si no sabes de dónde vienes. Y esto, Eso a está esto claro. van, a esto van, a que no sepas quién eres y a que no sepas de dónde vienes, ni por lo tanto a dónde vamos. Hay una campaña, y eso está clarísimo, ¿eh? Y cualquiera que tenga los dedos de frente lo verá, de desorientación. O sea, nos quieren Total. desorientar, quieren que vayamos despistados, quieren que vayamos como pollo sin cabeza, porque así somos más fácilmente manipulables. Y uno tiene que estar seguro en sí mismo, saber lo que es centrarse ahí y enraizarse. Más cosas, más demoliciones que están haciendo precisamente para que vayamos tan desorientados. ¿A qué dices en el libro? Las consecuencias de esta demolición, la demolición de la familia, comenzamos a verlas en numerosos comportamientos que atentan contra la vida social y que por supuesto revelan una falta de valores nunca vista hasta ahora. Niños y adolescentes abusando sexualmente de otros, alumnos maltratando a profesores en las escuelas, menores enganchados a la pornografía que descubren la sexualidad a partir de unas escenas cargadas de violencia que nada tienen que ver con la realidad de una pareja que se ama sanamente. Niños y niñas víctimas de bullying, de sexting, de grooming, de bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales. Y obviamente esto en las redes sociales pues no ha ayudado nada, porque no hay ningún tipo de filtro ni nada, ¿no? Se está perdiendo otra energía importante que es la energía de la sexualidad. Se está banalizando la sexualidad. Efectivamente, la sexualidad te crea un vínculo enorme con tu pareja, te da una seguridad enorme, te da un arropo, incluso se ha estudiado que te desestresa. Pero ahora me cuentan amigos psicólogos y Es psiquiatras cierto. que están llenos, tú lo sabes, no lo has experimentado, Sí, sí. que las consultas de los psiquiatras y los psicólogos están llenas de niños que vienen de la pornografía, que está recomendada por UNICEF y que está recomendada por la OMS. Cito algunos documentos de trabajo lanzados por estas instituciones de la ONU, de la Agenda 2030, que tienen problemas de sexualidad siendo adolescentes en edades a las que no corresponde tener problemas para que tengas una buena erección o para que tengas un buen desarrollo con una pareja afectivo y bonito. Y claro, es que tienen a los niños locos. Es que tienen a los niños locos. Es que un día te puedes sentir hombre, te puedes sentir mujer, no sabes, esos jóvenes no saben ya quiénes son en la sociedad. Si se acercan a una chica, me cuentan amigas, ¿no? Que le dicen, es que a mi hijo le da miedo ligar porque es que no sabe si mañana le van a poner una denuncia. Y todo esto es un psicoescenario creado por los medios de comunicación para no dejar a los chavales ser lo que son chavales y descubrir la vida por ellos mismos, de forma sana, tranquila, sin like o no like en las redes. Que, por cierto, hay 41 fiscales en Estados Unidos que han denunciado a TikTok, a Meta, a otras plataformas llamadas sociales, porque conocen perfectamente las perturbaciones que causan en los niños y en los jóvenes y no están haciendo otra cosa que potenciarlas para ganar dinero y para manipular. Sí, es todo muy maquiavélico, ¿eh? Por una parte, desempoderan al hombre o al macho y por otra también se banaliza la sexualidad, que al final tendremos que salir a la Todo discoteca con feo, notario. total. Habrá que salir por la noche con un notario para que des Con la consentimiento y abuela, todo quede por escrito. como se salía O antes, con la con la abuela, abuela, con la madre del artista que dé el esta. visto bueno. Como hacen los gitanos, mira, los gitanos tienen sabiduría por algo, a ellos les funciona su sistema, Sí. porque hay que cambiárselo, porque hay que empoderar a todas las mujeres. Mira, vi una vez un artículo, un reportaje que se habían ido estas antropólogas de la Agenda 2030 a una selva del Amazonas a empoderar a las niñas. Y yo vi una foto de esta antropóloga con la niña al lado, triste, triste, triste. ¿Por qué? Porque no la puede sacar de su tribu. La sacaban de su tribu a comerle la cabeza, a comerle el cerebro. Y su tribu tiene sus costumbres. Dejad a la gente en paz, que son unos criminales. Ay, Yo creo que Alex, ¿cómo te nos trabajan los están pies por aquí? desconectando.
Mucho, mucho. Y muchas entrevistas también que nos quedan por hacer con Cristina. Yo de momento que recomiendo, pues que os leáis su libro, si no lo tenéis ya, que seguro que la mayoría de los que estáis viendo esta entrevista ya lo tenéis, Libertad o Tiranía, de Cristina Martín Jiménez. No os perdáis. Este libro que además lo tenéis en todas las librerías, digitales, físicas. ¿Por qué? Pues yo creo que algo que es clave. Intentan desconectarnos del instinto del animal, de aquello que es natural en nosotros, para desorientarnos, desconectarnos de nuestro poder y así por ser fácilmente manipulables. Y es que, lo decíamos antes, sí que estamos en una tercera guerra mundial psicológica. Psicológica. Cristina Martín Jiménez, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica y sigue adelante, guerrera, a por todas. Muchas gracias a ti, Alex, y permíteme dar las gracias a mis lectores que han acogido también el libro, que son ellos los que de esta forma, comprando, leyendo el libro, también me agradecen mi trabajo, que es la única forma en la que yo con la que yo puedo seguir investigando y con la que puedo seguir denunciando a estos criminales y liberándonos del miedo, porque para mí la función que tiene el conocimiento es liberarte del miedo. ¿Qué es la verdad? La verdad es el conocimiento que nos hace libres. Y solamente unas sociedades infantilizadas, unas sociedades ignorantes, pueden sentir miedo de estos tiranos, de estos mequetrefes, que lo único que hacen es aparentar más poder del que tienen. Si nosotros, mira, Pedro Sánchez dice que la Agenda 2030 es un nuevo contrato social, que replica lo que dice Bill Gates, lo que dicen desde la Fundación Rockefeller, lo que dice desde la señora Lynn Rochester, un contrato social. No lo vamos a firmar, no vamos a firmar ese contrato. Estáis acabados, así que nos vamos a reír mucho con el conocimiento. Gracias, Cristina. A por todas. Gracias. Cuídate.